La Guerra de Secesión fue el conflicto más devastador en la historia de Estados Unidos, dejando una cicatriz imborrable en el alma del país. La Guerra Civil Estadounidense, también llamada Guerra de Secesión, fue un conflicto armado que enfrentó a los estados del norte, conocidos como la Unión, contra los estados del sur, denominados los Confederados. La guerra comenzó en 1861 y terminó en 1865, y fue uno de los episodios más sangrientos en la historia del país, con un costo de vida superior a cualquier conflicto anterior o posterior en suelo estadounidense. La guerra no solo cambió el mapa político del país, sino que también transformó profundamente la sociedad, las economías y las culturas del norte y el sur. Aunque la guerra civil terminó hace más de 150 años, sus efectos y lecciones se sienten aún hoy. Desde las luchas por los derechos civiles y la igualdad hasta las tensiones raciales y las divisiones políticas, mucho de lo que define a Estados Unidos en la actualidad tiene raíces en este conflicto. En este vídeo, exploraremos las causas profundas, los momentos clave y las consecuencias de esta guerra para entender mejor cómo cambió el curso de la historia del país y del mundo. Sección 1. Causas de la guerra. Las tensiones entre el norte y el sur comenzaron mucho antes del inicio de la guerra. Estados Unidos era un país en crecimiento, pero con diferencias económicas, ideológicas y sociales significativas entre el norte y el sur. En el norte, la economía estaba en una fase de expansión industrial. A lo largo de la primera mitad del siglo XIX, el norte desarrolló una infraestructura que incluía fábricas, ferrocarriles y una población creciente de inmigrantes. La esclavitud como tema central. Esta industrialización llevó al norte a depender menos de la agricultura y la esclavitud. En el sur, la historia era completamente diferente. La economía del sur dependía casi por completo de la agricultura, en especial de los cultivos de algodón, tabaco y azúcar, que eran intensivos en mano de obra. La esclavitud proporcionaba la fuerza de trabajo necesaria para estas plantaciones, y muchos sureños veían la esclavitud como una parte fundamental de su economía y su estilo de vida. Esta dependencia económica del sistema esclavista generó profundas divisiones con el norte, donde las ideas abolicionistas ganaban fuerza. Factores económicos y culturales. La cultura del norte se alejaba cada vez más de la del sur. Mientras que en el norte se promovían ideas de trabajo libre y salarios justos, en el sur la estructura social se basaba en una jerarquía rígida, con una élite terrateniente en la cima y una gran población esclava en la base. El crecimiento de los movimientos abolicionistas en el norte, que buscaban la eliminación de la esclavitud, generó gran inquietud en el sur, donde los líderes locales defendían su institución peculiar como algo necesario para su economía. Hubo varios eventos que intensificaron las tensiones. Uno de ellos fue la Ley de Kansas-Nebraska de 1854, que permitió que los territorios decidieran si querían ser estados esclavistas o libres. Este acto condujo a conflictos violentos en Kansas, conocido como Bleeding Kansas. Otro evento clave fue el caso Dred Scott en 1857. La Corte Suprema dictaminó que los afroamericanos no podían ser ciudadanos y que el Congreso no tenía el poder de prohibir la esclavitud en los territorios. Este fallo enfureció a los abolicionistas y aumentó las tensiones entre ambos bandos. La elección de Abraham Lincoln. La gota que colmó el vaso fue la elección de Abraham Lincoln como presidente en 1860. Aunque Lincoln no tenía la intención inmediata de abolir la esclavitud en los estados del sur, su posición antiesclavista era clara. En respuesta, 7 estados del sur declararon su secesión de la Unión antes de que Lincoln asumiera el cargo, formando los Estados Confederados de América con Jefferson Davis como presidente. Sección 2. Inicio del conflicto y principales batallas. La chispa que encendió la guerra civil ocurrió en Fort Sumter en abril de 1861, cuando las tropas confederadas atacaron el fuerte bajo control de la Unión. Tras un bombardeo de 34 horas, las fuerzas de la Unión se rindieron, marcando el inicio oficial de la guerra. La batalla de Bull Run, en julio de 1861, fue la primera gran batalla de la guerra. Las fuerzas de la Unión, confiadas en una victoria rápida, fueron sorprendidas por la resistencia del sur, que logró una victoria inesperada, mostrando que la guerra sería larga y difícil. La batalla de Antietam en septiembre de 1862 fue la más sangrienta de un solo día en la historia de EU.
con más de 20,000 bajas. Aunque fue un empate, la retirada confederada fue vista como una victoria estratégica para el norte. Sección 3. Emancipación y guerra total. El 1 de enero de 1863, Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación, declarando libres a los esclavos en los estados rebeldes. Este decreto transformó la guerra en una cruzada moral contra la esclavitud, cambiando su enfoque de preservar la unión a luchar por la libertad. La proclamación de emancipación tuvo un impacto internacional, disminuyendo las simpatías por la causa confederada en Europa. Al convertir la guerra en una lucha por la libertad, Lincoln aisló al sur y aseguró que las potencias europeas no intervendrían a favor de los confederados. La Marcha al Mar de Sherman. En 1864, el general Sherman inició la Marcha al Mar desde Atlanta hasta Savannah, destruyendo recursos útiles para el enemigo. Esta estrategia de guerra total desmoralizó al sur y aceleró el fin de la guerra, mostrando que el conflicto estaba llegando a su fin. Sección 4. Final de la guerra y consecuencias. En abril de 1865, las fuerzas confederadas, agotadas y sin recursos, se rindieron en Pematex Courthouse, Virginia. El general Lee, comandante del ejército de Virginia del Norte, se rindió al general Grant, marcando el final de la guerra civil. Asesinato de Lincoln. Pocos días después de la rendición en Pematex, el país fue sacudido por otra tragedia, el asesinato de Abraham Lincoln. El 14 de abril de 1865, Lincoln decidió asistir a una representación de la obra Our American Cousin en el Teatro Ford en Washington, D.C. Acompañado por su esposa, Mary Todd Lincoln, y dos invitados, el presidente estaba relajado y optimista. Había hablado ese mismo día sobre sus planes para la reconstrucción y cómo quería abordar el proceso con compasión hacia el sur. Booth, que conocía bien el teatro debido a su carrera como actor, aprovechó su conocimiento del lugar para infiltrarse en el palco presidencial. Alrededor de las 10:15 de la noche, mientras la audiencia reía, Booth disparó a Lincoln en la cabeza. Después, gritó Sic semper tyrannis, y saltó al escenario, fracturándose una pierna en el proceso, pero logrando escapar. Este acto traumático sumió a la nación en una profunda tristeza y dejó en el aire la tarea de reconstrucción. Reconstrucción y efectos a largo plazo. Tras la guerra, comenzó un periodo conocido como la Reconstrucción, durante el cual la Unión intentó reintegrar a los estados del sur y asegurar los derechos civiles para los afroamericanos. Sin embargo, la igualdad verdadera estaba lejos de alcanzarse. Las leyes Jim Crow y la segregación mantuvieron la discriminación racial en el sur durante décadas, y el camino hacia la igualdad y la reconciliación fue largo y doloroso. Políticamente, la guerra consolidó el poder del gobierno federal. Reflexión. La guerra de secesión no fue solo un enfrentamiento entre dos bandos opuestos, fue una lucha existencial que puso a prueba los valores fundamentales de los Estados Unidos. La nación se enfrentó a su contradicción más profunda. Este conflicto no solo definió el siglo XIX estadounidense, sino que también dejó cicatrices profundas que siguen moldeando la sociedad actual. La guerra de secesión resolvió la cuestión de la unidad territorial y la abolición de la esclavitud. El sacrificio de millones de personas, tanto en el norte como en el sur, nos recuerda el alto costo de la división y el odio. Sin embargo, también nos muestra la capacidad de los seres humanos para enfrentar desafíos monumentales. La victoria de la Unión y la abolición de la esclavitud marcaron un paso crucial hacia un país más justo, pero los años de reconstrucción evidenciaron que el camino hacia la igualdad es largo y arduo. En muchos sentidos, la guerra de secesión sigue siendo una lección viva. Es un recordatorio de cómo las diferencias políticas, sociales y culturales, cuando no se manejan con empatía y diálogo, pueden escalar hasta un punto de ruptura. Al mismo tiempo, nos enseña que la lucha por los principios de justicia, igualdad y libertad vale la pena. Hoy, al mirar hacia atrás, debemos reflexionar sobre las consecuencias de no abordar nuestras divisiones actuales. Las historias de heroísmo, resiliencia y transformación que surgieron de la guerra de secesión deben inspirarnos. En palabras de Abraham Lincoln, durante su segundo discurso inaugural, con malicia hacia nadie, con caridad para todos, esforcémonos por terminar la obra que tenemos delante, para sanar las heridas de la nación.
Su mensaje sigue resonando como un llamado atemporal a la reconciliación y la unidad, valores que siguen siendo esenciales para el futuro de cualquier sociedad.